grabar la clase. Si bien los otros ejercicios también son importantes, pero les pido que vean el video de la clase pasada, quienes no hayan estado. Y lo que nos faltaba ver de elipse, particularmente, era qué pasaba cuando la elipse estaba desplazada. Que de hecho, si bien los otros ejercicios que hemos visto también se les toman los parciales, también les puede llegar a tocar una elipse que se encuentre desplazada. Aquí llamo yo desplazada a que el centro no coincide con el origen del sistema de coordenadas. Hasta lo que vimos, hasta lo que está grabado en la clase pasada y ustedes tienen en su drive, hemos visto todas las elipses cuando el centro coincide con el punto 0, 0. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la elipse no coincide con el centro 0, 0, sino que se desplaza a valores de h en x y k para y. ¿Qué quiere decir? Que la elipse se puede desplazar para la derecha, para la izquierda, para arriba o para abajo, como por ejemplo en este dibujo que tenemos acá, en donde ya el origen, acá tenemos un origen prima, porque en realidad ya no lo tenemos más en el punto 0, 0, sino que el origen ahora está, o sea, el origen de este sistema de coordenadas, el centro de esta elipse, se encuentra desplazado hacia la derecha en valores de h, y desplazados hacia arriba en valores de k. Por lo tanto, cuando nos desplazamos, lo que estamos generando, en realidad lo que tienen acá graficado, es como si yo, mi origen de mi sistema de coordenadas, lo desplazara hacia este nuevo centro, y tenemos un nuevo eje x' y un nuevo eje y'. Positivo, negativo, pero hay que tener en cuenta que este origen, o sea, este sistema de coordenadas que lo podemos trasladar, ya no nos va a dar valores tan exactos, por ejemplo en el foco, que teníamos por ejemplo el valor de c para x y 0 para y, c menos c y 0 para y, de vuelta para el otro foco. Nos va a empezar a dar valores que no tenemos, o sea, no son tan fáciles de observar a la hora de ver si el foco está sobre el eje de las x o sobre el eje de las y, como lo teníamos anteriormente cuando la elipse se encontraba centrada en el origen del sistema. ¿Qué va a pasar? Nosotros partíamos de la ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Lo que vamos a tener ahora van a originarse justamente, para x y para y vamos a tener un traslado justamente. Para x lo que vamos a tener x' más h, y para y vamos a tener y' más k. Si de estas dos igualdades nosotros despejamos x' y y', que es el nuevo origen del sistema, sistema de coordenadas, mejor dicho, que vamos a utilizar en este momento, justamente porque trasladamos este origen de este sistema de coordenadas al nuevo centro de mi elipse, y despejamos x' y y', nos va a quedar que x' va a ser igual a x menos h, e y' va a ser igual a y menos k. Lo que nosotros teníamos antes como primera ecuación ordinaria, cuando el centro era el punto 0, 0, en este caso sería esta ecuación que teníamos abajo. Si yo reemplazo los ejes de x y de y por x' e y', de lo que trabajé arriba, me va a quedar una nueva ecuación ordinaria. En realidad se denomina segunda ecuación ordinaria porque en este caso la primera era cuando teníamos nuestra elipse centrada en los puntos 0, 0. En este caso, como ya no va a ser más 0, 0, tenemos la ecuación x menos h al cuadrado, todo sobre a al cuadrado, más y menos k al cuadrado, todo sobre b al cuadrado. Se agrega justamente, con resta, el valor de h, que va a corresponderse para x, el valor de k, que va a corresponderse para y los denominadores siguen siendo los mismos que veíamos antes. Sigue habiendo la misma relación, que el denominador que sea más alto va a corresponder al valor de a al cuadrado, y de eso nosotros nos tendríamos que fijar cuál es nuestro numerador, que corresponde al valor de a al cuadrado, y ahí veríamos dónde se encuentra nuestro eje focal. Pero ojo, que ahora, por ejemplo, cuando nosotros vemos esta ecuación que tenemos acá, yo acá podría decir que mi eje focal es paralelo al eje de las x, ya no va a coincidir con mi eje. Cuando vimos anteriormente, nuestro eje focal coincidía con el eje de las x o con el eje de las y, porque justamente nuestro vértice y nuestro centro
realidad nuestro centro, coincida con el punto 0, 0. Como se nos está desplazando ahora para cualquiera de los 4 cuadrantes, e incluso puede cortar con alguno de los ejes, si nos ponemos a ver en esta gráfica, mi eje focal ya no va a coincidir más sobre el eje de las X, sino que se va a hacer paralelo al eje de las X. Lo mismo cuando A al cuadrado lo tengan por debajo de I menos K al cuadrado. Mi eje focal va a ser paralelo al eje de las Y. Por eso yo acá les puse como título, concentro H y K de coordenadas, pero el eje focal es paralelo con el eje X. Por supuesto que las coordenadas también van a modificarse, van a empezar a intervenir esos valores de H y de K que me hicieron que se me trasladara la elipse, para ahora también tener los valores de los vértices, del eje mayor, del eje menor y del foco. En caso de coordenadas, los vértices de mi eje mayor, H menos A, punto y coma K, antes teníamos el valor de A para X y el valor de 0 para Y. Ahora obviamente, como se nos ha trasladado también en X, vamos a tener H menos A y H más A, porque eso nos va a variar, y no vamos a tener más en 0 en X, sino vamos a tener el valor de K, justamente porque se nos modificó en el eje de las Y, con el escalar, cuánto valga en este caso K. Lo mismo va a pasar con el foco, como el foco también coincide con el eje de los vértices, en este caso este vértice B y B', vamos a tener H más menos C, H menos C y H más C, y de vuelta, para ahí vamos a tener el valor de K. Y en nuestro vértice menor, que acá lo tenemos como A y A', vamos a tener H para X, ya no vamos a tener más el valor de 0 para X, sino que vamos a tener H, y lo mismo va a pasar con K menos B y K más B. Es decir, todo lo que tenga que ver con el valor con el eje de las X, vamos a tener el H que nos va a estar sumando y restando el valor que teníamos antes. Y por supuesto que para el valor de Y ya no vamos a tener 0, sino vamos a tener el valor de K. Y todo lo que corresponda con el eje de las Y, vamos a tener, en vez de tener 0, vamos a tener el valor de H justamente para el valor de X, y en este caso K más B o K menos B, lo mismo que pasa con el valor de H en el eje de las X. Todas estas coordenadas, si bien ustedes las pueden llegar a darse cuenta a partir de un gráfico, si no se las llegan a acordar, por eso yo les sugiero que para no tener que aprendérselos de memoria, que bueno, a veces lo terminan aprendiendo de memoria, hagan ese cuadrito comparativo que les dije al principio, porque después hay que ir sumándole otras coordenadas, y le vamos a empezar a sumar otras cónicas, que también se desplazan. Entonces, a modo de resumen, resulta fácil si ustedes primero las vuelven a escribir, el volver a escribir a veces uno empieza como a acordárselas, además de con los ejercicios obviamente, pero les vuelvo a repetir, para los que no estuvieron en la clase pasada, a veces resulta fácil que hagan un cuadro comparativo de cada una de las cónicas, con la gráfica, cuándo se desplaza, con las ecuaciones, etcétera, etcétera. Ustedes verán cuáles son los conceptos más importantes. A la hora de estudiar tanto el teórico como el práctico, ese cuadrito normalmente les sirve. Lo mismo va a pasar si nosotros tenemos una elipse que se desplaza verticalmente. Vamos a ver que ya rápidamente con el gráfico podemos ver que mi eje focal, que ahora va a ser paralelo al eje de las Y, lo tenemos de forma vertical. Y si nos ponemos a ver, la ecuación es muy similar a la anterior, x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado, más y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado. Por eso les digo que la regla de lo que nosotros habíamos relacionado antes con el denominador, cuál de los dos denominadores es más grande, ese valor coincide con el valor de a al cuadrado, y me fijo en el numerador de ese denominador. En este caso el valor de a al cuadrado estaría por debajo de i menos k. La relación es la misma de la que vimos anteriormente, y volvemos a tener x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado, más i menos k al cuadrado sobre a al cuadrado. Presten atención que tanto en la segunda ecuación ordinaria paralela al eje de las X, como en esta segunda ecuación ordinaria paralela al eje de las Y, lo que tenemos en el numerador es resta. Por lo tanto, si ustedes después en sus ecuaciones esto obtienen un más, recuerden que por regla de signos, menos por menos es más. Por lo tanto, el valor de ese incógnita h o k tendría que tener su valor negativo. La ecuación original tiene resta, por lo tanto, presten atención con los signos cuando ustedes resuelvan
y tengan que ver en ese caso cuál es el valor del centro. Porque a partir de resolver una ecuación general es que vamos a llegar a esta segunda ecuación ordinaria, vamos a poder obtener el valor de A, de B, del centro de nuestra elipse, y a partir de ahí empezar a trabajar con todos los elementos notables. Las coordenadas también las vamos a tener modificadas. Recuerden que ahora todo lo que es eje focal y todo lo que es foco y lo que son los vértices del eje mayor van a coincidir con el eje de las Y. Por lo tanto, los vértices ahora vamos a tener, para el valor de X, en vez de tener 0, vamos a tener los valores de H, y para el valor, en este caso, de Y, antes teníamos H menos A y H más A, para lo que era eje X, o teníamos el eje paralelo al eje de las X, ahora vamos a tener justamente K menos A y K más A, para lo que es el foco sobre, en este caso, mis vértices, mejor dicho, sobre el eje de las Y. Lo mismo va a pasar con los focos. Para X vamos a tener el valor de H, no vamos a tener más el valor de 0 que teníamos antes, y va a ser muy similar a lo de los vértices mayores, porque vamos a tener en este caso K menos C y K más C. Déjenme ver si está bien conectado el internet, porque me aparece conexión inestable a mí. Denme un momento. Ahí está. Perdón, he modificado el internet, por eso corté, para que se escuche mejor. Bien, por las dudas. Les decía, tanto en los focos como el vértice mayor hay una gran similitud con respecto a las coordenadas. Aunque se acuerden uno, es más fácil acordarse el otro. Si nos ponemos a ver, es muy parecido, la diferencia es que con el vértice mayor obviamente va a participar el valor de A, mientras que con los focos, en vez de A, van a tener el valor de C. Después, con respecto a los vértices del eje menor, vamos a tener en este caso H menos B para X, y el valor de K para Y, o H más B, punto y coma, K. Lamentablemente lo que es coordenadas, aunque no se los quisiera decir de esta forma, la mayoría de las veces se lo van a tener que aprender de memoria, si bien lo pueden extrapolar en un gráfico, y a partir del gráfico también sacar las conclusiones, las mismas conclusiones, y llegar a la misma coordenada, pero no son tan fáciles de visualizar como lo era cuando teníamos una elipse que estaba centrada en el origen del sistema. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros vamos a resolver estas ecuaciones, estas elipses que se encuentran desplazadas? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero que nada, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta, así como teníamos con circunferencia? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para poder diferenciar una ecuación general y decir, bueno, esta ecuación general pertenece a una elipse? Ya vimos que con circunferencia A y C tenían que tener igual signo e igual coeficiente, es decir, teníamos, por ejemplo, 3x al cuadrado más 3y al cuadrado y todo el resto de la ecuación. En el caso de una elipse, lo que vamos a tener es que el valor de A y de C, que también son los términos que acompañan a nuestros términos cuadráticos, nuestros coeficientes, van a ser de igual signo, pero van a tener distintos coeficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, A va a valer 3 y C va a valer 2. Pero los dos van a ser 3 y 2 positivos, es decir, tienen que tener igual signo, ambos van a ser positivos la mayoría de las veces, pero se van a diferenciar justamente en que A va a tener un valor numérico y C va a tener otro valor numérico distinto. Justamente, por ejemplo, podemos tener esta ecuación que tenemos acá abajo. 4x al cuadrado más 2y al cuadrado más 2x menos y menos 6 igual 0. No puede ser esto una circunferencia porque los dos valores son distintos, por lo tanto, al ser valores distintos y tener igual signo, ven que los dos son positivos, es que podemos concluir justamente que esta ecuación general pertenece a una elipse. ¿Qué pasa si yo les digo, bueno, quiero saber si esta elipse, primero que nada, rápidamente nos podemos dar cuenta que a diferencia de la ecuación que vimos en la clase pasada, acá sí empiezan a aparecer los términos lineales. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hemos visto, por ejemplo, 3x al cuadrado más 6y al cuadrado igual a 36?
que solamente tenían los términos cuadráticos, pero los términos independientes, los términos lineales, mejor dicho, los términos que están con la variable elevada a la 1, como es en este caso 2x y menos y, no estaban presentes en esas ecuaciones, solamente teníamos nuestro término independiente que lo pasábamos para el otro lado, y después empezábamos a trabajar la ecuación para llegar a nuestra ecuación ordinaria. En este caso, cuando tenemos estas ecuaciones que están desplazadas, estas elipses que están desplazadas, los términos lineales sí aparecen a la vez que también el término independiente, por lo tanto tenemos un modelo de ecuación de la cónica de forma general completa, por así decirlo. ¿Cómo hacemos nosotros para, a partir de esta ecuación general, poder llegar a nuestra ecuación ordinaria? ¿Por qué quiero llegar a mi ecuación ordinaria? Porque a partir de ahí, en el numerador nos van a dar los datos de h y de k, en el denominador vamos a tener los valores de a al cuadrado y b al cuadrado, sacando sus respectivas raíces vamos a tener los valores de a, de b, y puedo calcular el valor de c. Ya con todo eso, puedo empezar a trabajar y tener los focos, los vértices mayores, vértices menores y todos los datos notables que vimos la clase pasada. ¿Cómo vamos a trabajar esto para poder justamente llegar de esta ecuación general a este modelo que tenemos acá abajo, que sería un modelo de ecuación de segunda ecuación ordinaria? Lo que primero tenemos que hacer es pasar nuestro término independiente para el otro lado, y vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos con circunferencia. Agrupar los términos semejantes en las variables, es decir, lo que tiene x lo agrupo con x, lo que tiene y lo agrupo con y. Es decir, que de esta ecuación general que tengo arriba, me queda 4x al cuadrado más 2x, más 2y al cuadrado menos y igual a 6. Bueno, el término independiente lo pasamos para el otro lado con su signo opuesto, y acá también vamos a tener que completar cuadrados. Les dije la clase pasada que lo de completar cuadrados lo tenemos que saber porque lo vamos a utilizar por lo menos en 3 cónicas, así que es un procedimiento que se tiene que aprender. Y vamos a seguir las mismas reglas que seguimos para circunferencia, que habíamos dicho que para completar cuadrados necesitábamos que mi término cuadrático estuviera justamente con un coeficiente igual a 1, que era lo más simple. ¿Se acuerdan que en circunferencia sacamos factor común? Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. La diferencia es que acá los factores comunes que saquemos para x y para y van a ser distintos, porque, como dijimos, para que sea una elipse, a y c tienen que tener valores distintos. Por lo tanto, vamos a tener que diferenciar bien, en el caso de las x, vamos a sacar factor común 4. ¿Por qué saco factor común 4 y no saco factor común 2? Por ejemplo, que tengo un 4 y un 2. Yo necesito que mi factor común haga que mi variable x al cuadrado quede con el coeficiente 1. Esto es lo que yo les decía antes en circunferencia. No importa que mi variable, en este caso mi coeficiente de mi x solito, me quede como fracción. Es preferible que esto quede como fracción y no que me quede el x al cuadrado con otro valor distinto de 1 a la hora de completar cuadrados. Entonces en este caso saco factor común 4 porque es el único valor que me va a permitir que mi x al cuadrado quede con el valor de 1 al lado. Cuando saco factor común 4, acá me va a quedar x al cuadrado, acá me va a quedar más un medio de x, y después voy a hacer lo mismo con mi valor de y. En este caso voy a tener que sacar factor común 2, y me va a quedar y al cuadrado menos un medio de y. El proceso de completar cuadrados, en este caso de la elipse, es exactamente igual a lo que nosotros veíamos con circunferencia. Es decir, ¿qué es lo que teníamos que hacer? El término lineal, en este caso un medio, lo tenemos que dividir por 2 y elevarlo al cuadrado, lo que me va a quedar un cuarto al cuadrado, o 1 sobre 16, como lo quieran escribir ustedes. Y en este otro caso me va a quedar menos un medio, también lo voy a dividir por 2 y lo voy a elevar al cuadrado. En este caso nos da justamente el mismo valor, porque tenemos los mismos valores en términos lineales. Un cuarto al cuadrado o colocan 1 sobre 16. Justamente es esto que estamos incorporando acá para poder formar el trinomio cuadrado perfecto. Pero fíjense que del otro lado del igual yo no coloco 1 sobre 16 y 1 sobre 16. Estoy colocando un cuarto y un octavo. ¿Por qué es esto? Porque yo este 1 sobre 16 lo tendría que multiplicar por 4. No nos olvidemos que cuando sacamos factor común, ese factor común, cuando ese mismo
ese mismo número lo colocamos del otro lado del igual, este 4 estaría haciendo propiedad distributiva a los tres términos. Por lo tanto, de este otro lado es lo mismo que yo hubiese puesto 4 por 1 sobre 16, que si lo simplifico me termina dando un cuarto. Y acá estaría pasando lo mismo, 1 sobre 16 por 2, que si yo lo simplifico me estaría quedando un octavo. No se olviden nunca de justamente esos factores comunes que sacamos antes. Si yo esto lo sumo, 6 más 1 octavo más un cuarto me va a dar 51 octavos, no puedo simplificar. Lo que tendría que hacer yo acá es justamente expresar estos trinomios cuadrados perfectos como cuadrado de binomio. Recordemos que lo que hacíamos era raíz del primer término, nos fijábamos el signo del segundo, y raíz del segundo término, por lo que me estaría quedando 4 factor de x más un cuarto, todo esto al cuadrado, más en el segundo trinomio cuadrado perfecto haríamos exactamente lo mismo, raíz de i al cuadrado me da raíz i, me fijo en el signo del medio, en este caso me va a quedar como resta, y raíz de 1 sobre 16, un cuarto. Todo esto elevado al cuadrado. Justamente lo que yo necesito es de esta ecuación que tengo acá, generar un denominador, porque necesito dejar que empiece a aparecer el valor de a al cuadrado y de b al cuadrado, y que sea justamente igualado a 1, que era la segunda ecuación ordinaria que nosotros tenemos que llegar. Por lo tanto, lo que voy a hacer es dividir todo por 51 octavos, es decir, divido todo por el valor de este término independiente que me queda del otro lado del igual. ¿Por qué? Porque acá me tiene que aparecer un 1. 51 octavos dividido 51 octavos, lo que me va a dar es que si yo divido este lado del igual por un valor, tengo que hacer lo mismo del otro lado del igual. Por lo tanto, me estaría quedando acá 4 por x más un cuarto al cuadrado dividido 51 octavos, más 2 por y menos un cuarto al cuadrado, todo sobre 51 octavos. De este otro lado se va a simplificar, me va a quedar 1, y esta es la parte en la que ustedes tienen que prestar atención. Si yo este 4 lo quiero simplificar con 51 octavos, este 4 tiene que pasar como denominador. Recuerden que los valores, cuando los pasamos como denominador, los invertimos, es decir, que esto me quedaría 51 octavos por un cuarto. Lo mismo me quedaría acá, 51 octavos por un medio. Estos valores que se encuentran como denominador, cuando pasan hacia el denominador, invertimos lo que es numerador pasa a denominador, lo que es denominador pasa a numerador. Como acá tenemos 4, la fracción me quedaría un cuarto. Como acá tenemos 2, la fracción me quedaría un medio. 51 octavos por un cuarto me va a dar 51 sobre 32, y 51 octavos por un medio me va a dar 51 sobre 16. Ahora yo les consulto a ustedes, esta elipse, que ya sabemos que está desplazada, ¿su eje focal es paralelo al eje de las X o su eje focal es paralelo al eje de las Y? ¿Y por qué? Es paralelo al eje X. ¿Qué es más grande, 51 sobre 32 o 51 sobre 16? Ah, me confundí. Al eje Y. Eso es lo que primero se tienen que fijar. ¿Cuál de los dos valores es más grande? Si yo tengo una fracción donde mi denominador, este denominador es 32 y este es 16, 51 dividido un valor más grande me va a dar un número más chiquito. Entonces, si yo 51 lo divido por 32, creo que da 1, no me acuerdo. Y 51 dividido 16 me da 3,18, una cosa así, no me acuerdo exactamente en este momento. Justamente entre estos dos valores que tenemos, 51 sobre 16 es más grande que 51 sobre 32. Ya hemos dicho que cuando llegamos a esta ecuación que tenemos acá, nos teníamos que fijar cuál de los dos denominadores era mayor. En este caso, 51 sobre 16 va a pasar a tener el valor de a al cuadrado, y 51 sobre 32 va a tener el valor de b al cuadrado. Por lo tanto, al tener el a al cuadrado como denominador de mi variable y, porque en el numerador tengo y menos un cuarto,
En este caso yo voy a decir que mi elipse se encuentra desplazada y que el eje focal es paralelo a mi eje de las Y. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería mi centro? Menos 1/4 y 1/4. Bien, tendríamos menos 1/4 para H, como me dijeron recién. Fíjense que como tengo signo positivo, lo pueden ver de dos formas, menos por menos, o vean el signo opuesto. Si tengo más, es menos, si tengo menos, es más. Como lo habíamos visto antes, también para circunferencia. Voy a tener menos 1/4 para H y 1/4 positivo para K. Es decir, ya voy a tener el valor de A al cuadrado, voy a tener el valor de B al cuadrado, de H y de K. ¿Y cómo sacarían ustedes el valor de C? ¿Con qué ecuación podrían sacar ustedes el valor de C teniendo el valor de A y teniendo el valor de B? Pitágoras. Les quedaría, ¿cómo era la relación fundamental de la elipse? A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Perfecto. De ahí podían justamente despejar el valor de C al cuadrado, que les quedaría en ese caso como resta de los otros dos, y a partir de ahí ya tienen todos los datos para que ustedes puedan hacer todos la excentricidad, lado recto, vértices mayores, menores, longitud del lado mayor, longitud del lado menor. Igualmente, esto es un modo de repaso, vamos a ver un ejercicio completo, que si no me equivoco, esto se ha rayado, déjenme borrar esto. Esto ha sido de otra clase y se quedó guardado. Vamos a ver ahora diferentes ejercicios de cómo justamente poder sacar el cálculo de una ecuación que ya no está más centrada en el origen, sino que está desplazada. Vamos a ver diferentes ejercicios ahora. Déjenme un momento, pensé que esto no se había guardado. Bien. Tenemos el siguiente ejercicio. El centro de una elipse es el punto menos 2 y menos 1. Ya al decirme que el centro no coincide con el valor de 0, 0, me está indicando que mi elipse va a estar desplazada. De hecho, este punto lo puedo fácilmente encontrar en un sistema de coordenadas, menos 2 para X y menos 1 para Y. Es decir, que menos 2 es el valor de H y menos 1 es el valor de K. Y uno de sus vértices es el punto 3 y menos 1. Si la longitud de cada lado recto es 4, haya la ecuación de la elipse, todos sus valores notables y gráfica. Es decir, me están dando el centro y me están dando... Uy, eso no se había borrado. Me están dando el centro y me están dando uno de los puntos de su vértice. Esto se los hice porque a veces hay ejercicios que se resuelven mediante algún dibujo o algún gráfico para interpretar los datos que me está dando justamente el enunciado. Por ejemplo, en este caso. Si yo tuviera, lo voy a dejar así chiquito porque necesito dibujar y si les pongo la presentación no me deja. Me está diciendo que el centro de una elipse es el punto menos 2 y menos 1, y uno de sus vértices es el punto 3 y menos 1. Ambos puntos yo los podría graficar. ¿Para qué los voy a graficar? Porque capaz que dibujando estos puntos yo me puedo dar cuenta dónde se encuentra mi eje focal. Si mi eje focal es paralelo al eje de las X o si mi eje focal es paralelo al eje de las Y. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo grafico un eje de coordenadas y tengo que marcar el punto menos 2 y menos 1, supongamos que acá tenemos menos 2 para X y acá menos 1 para Y. Nuestro centro estaría situado más o menos por ahí. Este sería mi centro, justamente, de mi elipse. A la vez, me está diciendo que uno de sus vértices es el punto 3 y menos 1. Por lo tanto, me debería venir
3 para x, supongamos que ahí tenemos 3 para x, y del otro lado vamos a tener también menos 1 para y. Por lo tanto, por acá tendríamos uno de los vértices. Si yo tengo uno de los vértices para este lado, debería tener un vértice también que fuera para el otro lado. Recordemos que tenemos centro, vértice, vértice, y después tenemos eje menor y eje menor. Por lo tanto, yo graficando estos dos puntos, me estaría dando cuenta que mi eje focal, siempre que ustedes tengan la palabra vértices en los ejercicios, en realidad lo que les están queriendo decir que son los valores que hacen a mi eje mayor. Siempre que tengan, ya vimos un ejercicio anterior cuando la elipse estaba centrada en el origen del sistema que decía los focos son tanto y los vértices tanto. Normalmente la palabra vértice justamente, vieron que el eje mayor lo tenemos con B y B', y el eje menor lo tenemos con A y A'. Esos vértices siempre lo van a relacionarlo como las coordenadas de mi eje mayor de mi elipse. Si yo veo estos dos puntos, puedo darme cuenta, el otro vértice lo voy a tener que tener para el otro lado, obviamente, que mi eje focal de mi elipse va a ser paralelo a mi eje de las X. Ya teniendo esta información, dibujando estos dos puntos y viendo cómo va a ser mi eje focal, yo ya sé que la ecuación con la que yo voy a trabajar, ahora sí se los voy a agrandar un poquito, la ecuación con la que yo voy a trabajar es la siguiente: x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado, más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Si yo esto no lo hubiese graficado, me resulta un poco más difícil con estas coordenadas que ya no tengo más el valor de 0, darme cuenta justamente cómo estaría en este caso mi eje focal. Además de darme estos dos datos, me dice que la longitud de cada lado recto es 4. Halla la ecuación de la elipse, todos sus valores notables y gráfica. Yo acá les puse, si graficamos las coordenadas del centro y el vértice, que son datos, podemos observar que se trata de una elipse eje mayor paralelo al eje coordenado X, que es lo que hicimos acá al lado. La ecuación entonces va a ser esta, en donde tengo el valor de h y de k, porque me dicen que mi centro es menos 2 y menos 1, por lo tanto h es menos 2 y k es menos 1. Si ahora determinamos la distancia entre el centro y el vértice, ojo que, a ver, nosotros sabemos que del centro al vértice tiene que haber la misma distancia de que el centro al otro vértice. Recordemos que ese valor de A es constante del centro para un vértice y del centro para el otro. Ustedes tienen hojas cuadriculadas, la mayoría. Por lo tanto, yo podría, a partir de ver, acá tengo 3 unidades, acá tengo también, o sea, en realidad esto era qué valor, no, acá tengo 2 unidades, tenía menos 2, y acá tengo 3. Podría a partir del gráfico saber que la distancia que yo tengo de este centro al vértice es de 5. Si yo acá tengo menos 2, menos 1, 0, y acá tengo 1, 2 y 3, como valor absoluto, como distancia, yo desde este centro a este vértice sé que este valor es de 5, ya solamente por la gráfica. Pero también podría calcular esa distancia a partir de la distancia de dos puntos, calculando como si yo tuviera un vector, que su punto inicial es el punto C, su punto final es el punto B, hago diferencias entre coordenadas y calculo el módulo de ese vector, o a partir de lo que ya hemos visto antes de Pitágoras. Justamente, si yo calculo la distancia de C a B, lo que yo estaría obteniendo como resultado es el valor de A. O sea, ¿para qué hago eso? Porque sé que la distancia del centro al vértice se denomina A. Y esa misma distancia voy a poder calcular para el otro lado, 5 unidades, y poder ver en dónde cae ese punto, y a partir de ahí puedo calcular cuál es el otro vértice de mi eje focal. Es decir que, ¿a qué quiero llegar con esto? Si ustedes resuelven el ejercicio a partir de un gráfico, es factible. A ver, no hace falta que me hagan toda la fórmula. Si ustedes grafican
y saben los temas, y saben que desde el centro del vértice son 5 unidades, en su misma hoja pueden marcar 5 unidades para el otro lado y encontrar las coordenadas del otro vértice. No está mal si ustedes lo hacen a partir de un gráfico. Justamente esta parte de geometría, los gráficos ayudan un montón a la hora de resolver los ejercicios, por lo tanto, no estaría incorrecto, o sea, no está mal. Pero si lo quieren hacer en modo analítico, yo debería decir que quiero calcular la distancia del centro al vértice. El centro es mi punto inicial, vértice mi punto final, y lo que hago es diferencia x del vértice menos x del centro al cuadrado, más y del vértice menos y del centro al cuadrado, y todo esto lo voy a calcular su raíz cuadrada para obtener como si fuese el módulo del vector CB. Si se ponen a ver acá, me va a dar que la distancia de CB es 5, justamente lo mismo que hubiésemos calculado a partir de la hoja, por lo tanto, a al cuadrado es igual a 25. Ya tengo el valor de A. Me estaría faltando el valor de B o el valor de C para tener 2 y calcular el tercero. Por lo tanto, me fijo que acá me dice que la longitud de cada lado recto es 4. Recordemos que la fórmula del lado recto, en este caso, es el lado recto es igual a 2 por B al cuadrado sobre A. Tengo el valor de A. Sé que A es 5, por lo tanto, a partir de esta ecuación puedo calcular el valor de B. Si tengo justamente que 2 por B al cuadrado sobre A es 4, y en este caso podría decir que este valor de A, que está dividiendo, pase multiplicando para el otro lado, por lo tanto me estaría quedando 2B al cuadrado igual a 4A. Por lo tanto, B al cuadrado va a ser igual a 4 por A dividido 2. ¿Sé cuánto vale A? A es igual a 5. 4 por A dividido 2, este 2, justamente me estaría quedando esto, 4 sobre 2 por A. Puedo simplificar numerador y denominador, por lo que me va a quedar que B al cuadrado es igual a 2A. A es igual a 5, por lo tanto, B al cuadrado va a ser igual a 2 por 5, que es igual a 10. Por lo tanto, B va a ser igual a más menos raíz de 10. Recuerden que cuando ustedes calculan el valor de A, de B o de C, despejando cualquiera de las ecuaciones o tanto la ecuación de la relación fundamental como en este caso del lado recto, el resultado que ustedes obtienen tiene signo positivo y tiene signo negativo, más menos. Justamente porque esos valores van a tener su parte positiva y su parte negativa, y además porque son raíces cuadradas. Esto ya lo hemos visto también en otras unidades. Al tener una raíz cuadrada, puedo decir que raíz de 10 por raíz de 10 me va a dar lo mismo que menos raíz de 10 por menos raíz de 10 por regla de signos. No se olviden, también cuando encontramos el valor de C, hacemos lo mismo. C es igual a más menos la raíz que nos toque o el valor exacto. Otra cosa para decirles, cuando las raíces no son exactas, que muchas veces pasa, raíz de 13, raíz de 10, raíz de 7, ustedes en las opciones múltiples los van a tener con ese valor. Es decir, pueden calcular cuánto da eso en decimal, no hay problema, pero cuando busquen las opciones correctas, normalmente tienen esa raíz escrita como raíz de 13, raíz de 10, entonces trabajen con esos valores. Además, a ver, si bien lo van a tener que pasar a decimales para graficar, porque nadie se sabe de memoria cuánto es raíz de 10, a menos que hagamos un ejercicio, en esa parte sí la van a tener que pasar a decimales para ver cuánto vale y marcar aproximado el valor, pero en las opciones múltiples a veces se les dice que completen, que marquen cuánto es el foco, cuánto es el centro, o sea, todos los datos notables se les da al lado una opción para que marquen. Justamente ahí van a encontrar las raíces tal cual están acá como raíz de 10, no como el decimal. Una vez que obtenemos el valor de B, tenemos el valor de A, podemos obtener el valor de C, a partir de lo que había dicho Matías antes, A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Esta es la relación fundamental que nosotros tenemos en elipse, van a ver que después esto va a modificarse. Por lo tanto, podemos decir que C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Por lo tanto, C va a ser igual a más menos
raíz cuadrada de estos dos datos, porque a mí lo que me sirve es el c elevado a la 1, no el c al cuadrado para graficar. Por lo tanto, me va a quedar que c es igual a más o menos raíz de 25 menos 10. Por lo tanto, c es más o menos raíz de 15. Obtuviendo de esta forma A, tenemos B, tenemos C, tenemos los lados rectos, tenemos el centro de la elipse, porque me lo había dado el enunciado, menos 2 y menos 1, y uno de sus vértices, 3 y menos 1, es que puedo seguir calculando el resto de los datos notables. ¿De qué forma? Podemos calcular de esta forma los vértices, los focos, los extremos del eje menor y la excentricidad. En el caso del vértice, me faltaba el vértice que estaba del otro lado. Pero, ven, a partir de este gráfico que tenemos acá, que está mucho más a medida, nosotros al principio habíamos escrito el centro y habíamos escrito este vértice A. Este era menos 2 y menos 1, y acá era 3 y menos 1. Acá teníamos 5 unidades, si nos ponemos a contar, acá hay 2 y acá hay 3. Acá también deberíamos tener 2 y 3. Por eso es que acá esto cae en el valor de 7 y menos 1. Justamente, si calculamos el vértice como h más menos a, punto y coma k, como vimos anteriormente, el primer vértice nos va a dar 3 y menos 1, que es el que nos había dado el ejercicio, el segundo menos 7 y menos 1. Los focos, acá teníamos h más menos c, punto y coma k, uno es h más c y el otro es h menos c. Acá lo tienen escrito como forma más reducida, por supuesto que van a tener dos coordenadas distintas. El primer foco va a ser menos 2 más menos raíz de 15, por lo tanto me va a quedar menos 2 más raíz de 15, punto y coma menos 1, y menos 2 menos raíz de 15, punto y coma menos 1. Los extremos del eje menor, para x tenemos el valor de h, para y k más menos b, por lo tanto h es menos 2, punto y coma, menos 1, más raíz de 10, la primera coordenada, y b' menos 2 menos 1 menos raíz de 10. La excentricidad la podemos calcular, c sobre a, raíz de 15 dividido 5, nos va a dar un valor más chiquito que 0, justamente porque el denominador es más grande que el numerador. Y teniendo todos estos datos, teniendo a, teniendo b, teniendo h y teniendo k, podemos justamente buscar nuestra ecuación ordinaria. X más 2 al cuadrado sobre 25, más y menos 1 al cuadrado sobre 10. ¿Por qué colocamos el a al cuadrado por bajo del x? Porque habíamos visto justamente a partir del gráfico que nuestro eje focal iba a ser paralelo al eje coordenado x. Por lo tanto, mi numerador más grande tiene que estar por debajo del numerador, que en este caso es la variable x. De esta ecuación ordinaria, hay forma de pasar a nuestra ecuación general. Es decir, ¿cómo hago para trabajar esta ecuación ordinaria y poder llevar a una ecuación general de una elipse? Lo que primero tenemos que hacer cuando tenemos estas ecuaciones que tienen denominador, que tienen fracción, es eliminar esos denominadores. Es intentar llevar toda la ecuación a un modo que no tenga esa fracción. ¿Cómo puedo eliminar este 25 y este 10? Lo que voy a hacer es justamente dividir todo por un factor, en realidad un denominador común. ¿Qué denominador común tendría yo entre 25 y 10? En este caso voy a hacer 25 por 10 y me va a dar 250. Ese va a ser mi denominador común. Justamente cuando yo hago 25 por 10 y me da 250, que lo tienen acá explicado, lo que voy a tener que hacer es multiplicar ambos miembros por ese valor. Es decir, es como si yo hiciera 250 multiplicado toda la ecuación. Después de 250 lo voy a tener que distribuir justamente en cada uno de los términos, incluso distribuirlo también en mi término independiente, en ese unito que tengo del otro lado. ¿Qué quiere decir? Que esto me va a quedar como 250 sobre 25 por x más 2 al cuadrado, que es esto que tenemos acá. Voy a distribuirlo en el segundo término, 250 sobre 10 por y más 1 al cuadrado.
y del otro lado me va a quedar 250 por 1. Todo esto lo multiplico por ese denominador común que yo elegí, y que la forma más fácil normalmente es multiplicar ambos denominadores, y el resultado que les da es uno de los denominadores comunes que pueden utilizar. Por supuesto que este 250 sobre 25 se va a cancelar, y me va a quedar en este caso 10, 250 dividido 25 me da 10, y 250 dividido 10 me va a dar 25. Por lo tanto, me va a quedar 10 por x más 2 al cuadrado, más 25 por y más 1 al cuadrado, es igual a 250. Ven que acá ya no tengo más denominadores, ya no tengo más fracciones. Por supuesto que estos cuadrados de binomio los voy a tener que resolver, y me van a quedar en el primer caso x cuadrado más 4x más 4, y en el segundo caso y al cuadrado más 2y más 1. Voy a tener que hacer propiedad distributiva. El primer trinomio cuadrado perfecto se va a distribuir con el 10, el segundo trinomio cuadrado perfecto se va a distribuir con el 25, y me va a quedar toda esta ecuación enorme con cada uno de los términos. Voy a tener que agrupar. Lo que está como x al cuadrado se suma con lo que está como x al cuadrado, lo que está como x se suma con lo que está como x, y los términos independientes se suman con los términos independientes. Sumando y reordenando los términos, me va a quedar 10x al cuadrado más 25y al cuadrado, más 40x más 50y menos 185 igual a 0. ¿Puedo dividir todo por 5? Sí, tengo todos los términos son múltiplos de 5. Dividiendo todo por 5 me va a quedar 2x al cuadrado más 5y al cuadrado más 8x más 10y menos 37. Ven que llego a una ecuación de una elipse en donde A y C tienen términos distintos, pero el signo es el mismo. Si nosotros hubiésemos partido de esta ecuación general, deberíamos, a partir de completar cuadrados y hacer todo lo que vimos anteriormente, a esta ecuación ordinaria que tenemos acá arriba. Es decir, son dos ecuaciones equivalentes que hablan de la misma elipse, pero que están escritas de diferentes formas. Una a partir de una ecuación ordinaria y la otra a partir de una ecuación general. Pero las dos hablan exactamente de la misma cónica. Es decir, si tuviéramos que graficar una ecuación u otra, deberíamos llegar exactamente al mismo dibujo, justamente porque son ecuaciones equivalentes. Presten atención de cómo hacemos para que una ecuación ordinaria se eliminen estos denominadores. Una de las formas más sencillas es esta, multiplicar por este denominador común, que es 250, distribuirlo, y después cuando lo distribuimos, ahí es cuando se simplifican esas fracciones, esas partes como denominador. Todo lo que es cónica, se utiliza mucho el despeje. Ya hemos visto antes el ejercicio anterior que era netamente despejar. Acá también siempre tienen que despejar alguna variable porque no se les da todas en el enunciado. Entonces practiquen despejar, y además practiquen cuando los términos están elevados al cuadrado. Cómo resolver, cuándo colocar una raíz, cuándo de un lado y del otro lado de la ecuación para que se mantenga la igualdad. En algunos casos no hace falta porque son binomios y se pueden resolver. Cómo resolver esos cuadrados de binomio. Las diferentes formas, podemos hacerlo mediante la multiplicación o el cuadrado del primero, todo eso que vimos al principio, cómo se completan cuadrados, toda esa parte es más bien matemática, no tiene algo, o sea, no son fórmulas extrañas ni ecuaciones extrañas. Entonces presten atención para no equivocarse con los signos, con la propiedad distributiva, con las raíces, que son errores que a veces cometen, y por eso después los resultados les dan distintos. Bien, vamos a ver un ejercicio. Si bien en el ejercicio anterior también tienen que sacar cálculos, este ejercicio 5 es un ejercicio muy parecido a lo que se puede llegar a tomar en un parcial. ¿En dónde? Se le da la ecuación general, dada la siguiente ecuación: 4x al cuadrado más 9y al cuadrado más 32x menos 18y más 37. Determinar de qué cónica se trata, hallar todos sus valores notables y graficar. Este enunciado es muy parecido a los enunciados que a veces se utilizan en los parciales. Se le da la ecuación, no se le dice de qué se trata, clasifiquen ustedes qué cónica es, por qué, encuentren sus datos notables y grafiquen. Esos son más o menos lo que se les pide. En este caso podríamos ver
que el valor de A y el valor de C son dos valores que son de distintos coeficientes, pero de igual signo. Una circunferencia no puede ser porque son distintos, y en este caso estaríamos concluyendo de esta forma, que si tienen A y C distintos coeficientes pero igual signo, se trata de una elipse. Tiene los términos lineales, por lo tanto esta elipse va a estar desplazada. Entonces vamos a tener que empezar a trabajar esta ecuación general para justamente llegar a esta ecuación general a mi ecuación ordinaria y poder encontrar de esta forma cómo se encuentra, cuál es su eje focal, paralelo a cuál de los ejes son, justamente este eje focal, y cuánto vale A, B, H y K. De esta forma lo que vamos a hacer es lo mismo que vimos antes. El término independiente se pasa para el otro lado y se va a ordenar lo que es x con x y lo que es y con y. Entonces me va a quedar 4x al cuadrado más 32x más 9y al cuadrado menos 18y, igual a menos 37. Voy a tener que sacar factor común para x y voy a tener que sacar factor común para y, porque mis variables cuadráticas no se encuentran con el 1, con un coeficiente 1. Por lo tanto, para x saco factor común 4, lo que me va a quedar x al cuadrado más 8x entre paréntesis, y para y voy a sacar factor común 9, 9y al cuadrado menos 2y. Todo esto va a ser igual a menos 37. Una vez que saco factor común, voy a empezar a completar cuadrados. El primer término, el primer trinomio cuadrado perfecto, me va a quedar como el tercer término, 8 dividido 2 elevado al cuadrado. Recuerden que el término lineal lo dividimos por 2 y lo elevamos al cuadrado. Lo mismo voy a hacer para y. El menos 2 lo divido por 2 y lo elevo al cuadrado. Del otro lado se escriben estos mismos valores, pero el primero multiplicado por 4, que fue el factor común que yo saqué, el segundo multiplicado por 9, que fue el segundo factor común que yo saqué. Por lo tanto, me va a quedar 4 factor de x más 4 elevado al cuadrado, saco la raíz, me fijo el signo, saco la raíz, más 9 por y menos 1 al cuadrado. Del otro lado me va a quedar menos 37 más, en este caso, 4 por 16, más 9 por 1, lo que me va a quedar menos 37 más 64 más 9, que resolviendo todo esto va a ser igual a 36. Es decir, 4 por x más 4 al cuadrado más 9 por y menos 1 al cuadrado igual a 36. ¿Cómo llevábamos esto para mi ecuación ordinaria? Voy a dividir todo por 36, lo que me va a quedar lo siguiente. Esta ecuación que tenemos acá. Este 36 sobre 36 va a quedar como 1. Y recordemos que esto me va a quedar como 36 sobre 4, porque es lo mismo que yo tuviera 36 por un cuarto. Recordemos que esto pasa como denominador y esto también. Y me va a quedar 36 por un noveno, que sería 36 novenos. 36 cuartos puedo simplificar, me va a dar 9. 36 novenos puedo simplificar, me va a dar 4. Llevando por lo tanto a esta ecuación. Como este valor es más grande que este otro valor, 9 va a pasar a ser a al cuadrado y 4 va a ser b al cuadrado. Como tenemos acá, debajo de las x, tenemos una ecuación de una elipse desplazada, en donde su eje focal es paralelo al eje de las x. Tenemos los centros, va a ser menos 4 para h y 1 para acá, menos 4, 1. Y si a al cuadrado es 9, a va a ser 3. Si b al cuadrado es 4, b es 2. Por lo tanto, eje mayor, 2 por 3, 6. Eje menor, 2 por 2, 4. Y ahora empiezan todas las ecuaciones de los vértices mayores y menores. La coordenada de los vértices nos va a quedar en este caso h más menos a punto y coma k. El primero nos va a quedar b es igual a menos 1 y 1, y el segundo me va a quedar menos 7 y 1. Los extremos del eje menor, ven que el eje mayor se los denomina vértice, y a extremos del eje menor se les coloca como eje menor, para que tengan eso en cuenta en los enunciados. Vamos a tener, en primer caso, h punto y coma k más menos b. El primero nos va a quedar menos 4 punto y coma 3, el segundo b' menos 4 menos 1. Lo mismo vamos a hacer con los focos, pero para eso primero vamos a tener que calcular c. Si a es 3 y b es 2,
con la relación fundamental vamos a tener lo mismo, c al cuadrado es igual a a al cuadrado menos b al cuadrado. Nos va a quedar más menos raíz de 9 menos 4, por lo tanto me va a dar más menos raíz de 5, el valor de c. Por lo tanto, a partir del valor de c puedo calcular los focos. h más menos c, punto y coma k, me va a quedar menos 4 más raíz de 5, punto y coma 1, y menos 4 menos raíz de 5, punto y coma 1. En estas expresiones también, donde tienen las raíces, las van a tener escritas de esta forma. No van a tener escrita el resultado que me da a mí pasar raíz de 5 a decimal y a eso, menos 4, menos. Van a tener escritas así, con las raíces exactas. ¿Por qué hago eso? Porque a veces empiezan a redondear para arriba o para abajo cuando lo pasan como decimales, no les da exactamente el mismo valor y no lo marcan. En realidad prefiero que lo vean como raíz de 5 y que todos tengamos en común ese valor, a que lo pasen como decimales y ahí empieza a ver que le puse 2 decimales, que le puse 3, que lo redondeé, que no lo redondeé, que me dio un valor distinto, listo. Les coloco con la raíz, las raíces que no son exactas van a estar como raíces así escritas. El valor de la excentricidad E igual a C sobre A. C es raíz de 5, A es 3, lo calculamos. Y la longitud del lado recto, 2 por B al cuadrado sobre A, que en este caso me va a dar 8 tercios. A ver, si ven las coordenadas y los vértices puede resultar un poco más complicado. El modelo de ejercicio que se toma en el parcial es este que tienen acá. Se les da una ecuación, se les pide qué ecuación es, y que calculen los datos notables y grafiquen. O incluso se les puede dar un gráfico, que ya sepan que cónica es, obviamente, a partir del gráfico, y a partir del gráfico comiencen a sacar datos y el resto de los datos los tengan que ustedes calcular a partir de un despeje o a partir de justamente como el que vimos antes, que se les daba un centro y uno de los vértices. Bueno, a partir de eso sé que es A, sé que es B, me dan, por ejemplo, la longitud del lado recto, ahí puedo sacar B, teniendo A y B saco C, o sea, es decir, se les puede dar un gráfico o se les puede dar una ecuación. Si se les da un gráfico, bueno, ya sabrán de qué se trata, pero a partir de ese gráfico, teniendo los valores bien, o sea, como este tipo de gráfico que tenemos acá, que le falten algunos valores, pero que los otros los puedan calcular, van despejando las variables. Tienen los dos modelos distintos. Como les dije, no va a haber una recta que pasa por la intersección. A ver, en el PowerPoint que yo le subí, al último de circunferencia hay un ejercicio de una circunferencia con una recta. Eso en la modalidad anual yo se los doy porque vemos más ejercicios. En esta que estamos viendo ahora, en esta modalidad de verano, que tenemos que ver las cosas mucho más rápido, yo prefiero ese tipo de ejercicio no dárselo. Por más que va a estar en el PowerPoint, no se guíen, no lo estudien, no va a haber un ejercicio de ese tipo. Está el PowerPoint porque, bueno, es el mismo PowerPoint que yo utilizo a veces en la modalidad anual, donde vemos la materia y tenemos un poco más de tiempo, por así decirlo, para ver estas unidades. Por lo cual lo aclaro, porque en ese PowerPoint van a encontrar un ejercicio que no lo vimos en clase. Lo que no se ve en clase no se da. ¿Se pueden modificar los ejercicios? Sí, porque se les agrega algo más, pero no les voy a tomar un tema que no hayamos visto. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Porque como les digo, es el tipo de ejercicio que vamos a ver en el parcial, que se les dé una ecuación y a partir de la ecuación ustedes encuentren todos sus datos notables. Acá tienen paso a paso cómo se hizo cada cosa. A partir de esto pueden hacer todos los ejercicios que tienen ustedes en su Drive. Bueno, lo que vamos a ver ahora, si no hay preguntas, es el concepto de hipérbola. Vamos a ver que la hipérbola, en cuanto a ecuación, es muy similar a la ecuación de una elipse, pero por supuesto no es una elipse. Déjenme que lo encuentre. Bien. Voy a ir un poco más despacio ahora para empezar con lo que es esta nueva cónica.
La ecuación general la vamos a utilizar de la misma forma, va a tener dos términos cuadráticos, va a tener dos términos lineales y un término independiente. La diferencia que vamos a tener con respecto a A y C, para que nosotros podamos decir que es una hipérbola, es que A y C van a ser diferentes tanto en coeficiente como en signo. Hagamos un repaso. Circunferencia, dijimos, A y C son iguales en cuanto al coeficiente y en cuanto a signo. Elipse, A y C tienen diferente coeficiente, pero igual signo. Y la hipérbola es todo distinto. Distinto signo y distinto coeficiente. Es decir, que el modelo de ecuación que vamos a tener puede ser ax al cuadrado menos ci al cuadrado, donde a y c tienen que tener también diferente coeficiente, más dx más y más f. Es decir, es la primera en la que vamos a introducir diferencia de signo. Hasta ahora los dos anteriores, los signos por lo menos, eran iguales, y bueno, podemos modificar los coeficientes en cuanto a la elipse. ¿Qué es una hipérbola? Vamos a ver que muchas de las características o los elementos notables que vimos antes en elipse, en la hipérbola se vuelven a aparecer por más que la gráfica no tenga nada que ver una cosa con la otra. Si nos ponemos a ver esta gráfica que tenemos acá, no tiene nada que ver con lo que vimos anteriormente con elipse, pero vamos a ver que los elementos notables se comparten bastante. Por eso les quiero ver, las veo seguidas, porque me parece que es más fácil también para ustedes para verlo. Una hipérbola es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos de ese plano, nosotros tenemos acá el punto negro dice que es un valor, justamente que la distancia, el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, acá vamos a también tener puntos fijos que también se van a denominar focos, llamados focos, es siempre igual a una cantidad constante positiva y menor que la distancia entre ellos. Es muy parecido a la definición de elipse. La diferencia es que antes en elipse decíamos que la distancia del punto de los focos era constante positiva y mayor que la distancia entre ellos, y acá tenemos que la distancia es menor que la distancia entre los focos. Acá vamos a tener también un punto genérico que representa los infinitos puntos que pertenecen a la hipérbola. Pero la gran diferencia, si nos ponemos a ver a grandes rasgos, nosotros en la elipse teníamos que el vértice era más largo que el foco. ¿Se acuerdan que teníamos los vértices y los focos estaban adentro? Acá vamos a tener también vértices y focos, pero si nos ponemos a ver, este trayecto que tenemos de acá del vértice es más cortito que el trayecto que tenemos hasta el foco. Entonces, vamos a tener también vértices B y B'. Vamos a tener también vértices A y A'. Lo que corresponde al eje focal va a seguir siendo A, lo que no corresponde al eje focal va a seguir siendo B, pero C va a ser más grande que A. ¿Por qué C es más grande que A? Porque los focos van a estar por fuera, en este caso, de lo que son los vértices. En este caso también vamos a tener lados rectos que van a pasar por los focos, y lo que se nos va a agregar, que no hemos visto hasta ahora, son las asíntotas. Las asíntotas son estas rectas que tenemos acá, esta que sería naranja y esta verde. En realidad son líneas imaginarias que nos ayudan a nosotros a graficar, a poder hacer un gráfico, poder ver cuál es el corte entre estas dos rectas, pero vamos a tener lo que son las asíntotas. Las asíntotas, nosotros lo que vamos a tener que calcular de las asíntotas son las ecuaciones de estas rectas, que van a depender justamente si tenemos este tipo de hipérbola, o la hipérbola se traslada y se cambia de lugar, que lo vamos a ver más adelante. A modo de resumen, vamos a tener un eje focal, vamos a tener focos, vamos a tener una distancia focal,
Si del centro al foco es el valor de C, la distancia focal es 2 por C. Esto se traduce exactamente igual que elipse. Vamos a tener vértices, pero lo que vamos a tener ahora es como una nueva nomenclatura. Vamos a tener lo que se denomina eje transverso y eje conjugado. El eje transverso es justamente lo que se le va a denominar al eje focal. El eje transverso es donde se encuentran los vértices que van a estar conjunto a los focos. El otro vértice, que sería mi eje menor, que antes utilizábamos como eje menor, se va a denominar ahora eje conjugado. Es decir, vamos a, en vez de tener eje mayor y eje menor, vamos a tener eje transverso y eje conjugado. El punto genérico, que eso lo tenemos en todas las cónicas. El lado recto, que se va a calcular de la misma forma que en elipse, 2 por b al cuadrado sobre a. Las asíntotas, que en este caso es con respecto al eje de las y es igual a más menos b sobre a. Vamos a ver que vamos a tener modificaciones. Y a lo que quiero llegar es que la relación fundamental ahora va a ser distinta. Si nos ponemos a ver, esta relación fundamental nace de este triángulo rectángulo que tenemos acá en rojo, en donde acá vamos a tener el valor de A, acá vamos a tener el valor de B, y la hipotenusa acá va a ser el valor de C. Antes teníamos al revés, teníamos que la hipotenusa era A, y los dos catéteros eran justamente B y C. Ahora vamos a tener que la hipotenusa es C, y los dos catetos son A y B. Por lo tanto, C va a ser mayor a A y C va a ser mayor a B. También en la gráfica lo podemos ver. Los focos son más largos que los vértices. Por lo tanto, el valor de C tiene que ser mayor a A y mayor a B. Por lo tanto, nuestra relación fundamental en una hipérbola es que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. A partir de esta ecuación nos va a ayudar mucho porque, al igual que lo que vimos con elipse, calculando dos valores podemos calcular el tercero justamente a partir de esta relación fundamental. Fíjense que no son las mismas, entonces vayan anotando diferencias porque a veces se confunden y si nos confundimos en las relaciones fundamentales los cálculos no van a estar correctos. En este caso, esta hipérbola también, el centro está dentro del punto 0, 0. Después vamos a ver que esta hipérbola también se puede desplazar. ¿Qué ecuaciones vamos a utilizar para el caso de las hipérbolas? Por ejemplo, vamos a seguir con el centro en el origen, pero en este caso el eje coincidente con el eje coordenado X, el eje focal, mi eje transverso coincide con el eje coordenado X. Por lo tanto, si tenemos este tipo de ecuaciones, vamos a tener X al cuadrado sobre A al cuadrado menos Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Fíjense que tienen muchas similitudes las ecuaciones, pero acá tenemos un signo negativo. ¿Por qué tenemos un signo negativo? Porque dijimos que A y C tienen que tener diferente coeficiente y diferente signo. Entonces yo ya empiezo a representar esa diferencia en donde acá voy a tener que poner un menos. ¿Cómo me doy cuenta, como hacíamos en elipse, que mi A al cuadrado viene por debajo de X y mi B al cuadrado viene por debajo de Y? Acá ya no va a ser igual que en elipse, que decíamos, bueno, el denominador más grande va a ir correspondiente a mi A al cuadrado. Acá vamos a decir que el eje transverso, es decir, mi eje focal, se corresponde con la variable que tiene coeficiente positivo. Es decir, A al cuadrado siempre es el término que acompaña a la variable positiva. En este caso, la variable positiva es la X y la variable negativa es la Y. Pero vamos a ver que eso se puede cambiar, que podemos tener primer término Y menos X, y ahí Y es mi positivo y X es mi negativo. Entonces acá hay que tener mucho cuidado con el tema signos. Tiene que aparecer ese signo negativo porque si no, no sería una hipérbola, estaríamos frente a una elipse. Y acá ya no va a ser más el denominador más grande, sino que va a ser que A al cuadrado siempre va a acompañar a la variable positiva, sea X o sea Y. En este caso, A al cuadrado acompaña a mi variable positiva X, por lo tanto, mi eje focal, mi eje transverso va a coincidir con el eje coordenado X.
Por lo tanto, si tuviéramos que tener un resumen de lo que hemos visto recién, en este caso trabajamos con esta ecuación, x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Los vértices van a coincidir, mi vértice con respecto a A, justamente, con respecto al eje de las X, menos A0 y A0. La intersección con el eje de las Y no existe. Esto es importante, no hay intersección con el valor del eje de las Y. El centro de la hipérbola es el valor 0, 0. Justamente, ¿qué pasa, Matías? Esa intersección sería si la hipérbola fuera vertical y no serían los Claro, en este vértices. caso tendríamos con Y, pero no tendríamos con X. Este caso que tenemos acá, mi hipérbola tiene solamente corte. Tengan en cuenta que la hipérbola en sí son estas dos ramas que tenemos acá. Esta rama de acá y esta rama de acá. Todo lo que son este cuadrado es imaginario, ya vamos a ver que se forma, pero se forma más que nada para que podamos tener estas asíntotas y se forman con el vértice, vértice y acá, el vértice y el vértice. En este caso tenemos solamente intersección con el eje de las X. Si estas dos ramas las tuviéramos sobre el eje de las Y, vamos a tener intersección con el eje de las Y, pero no con el eje de las X. O sea, siempre hay intersección con uno solo de los ejes. Vamos a tener longitud y lado recto, se va a calcular de la misma forma que vimos en elipse. Las asíntotas, vamos a tener dos asíntotas. En este caso es Y igual a más menos B sobre A. Después vamos a ver que estos términos se dan vuelta cuando nuestra hipérbola se da vuelta también. Y acá parte también otro concepto. Si tenemos que A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado, es decir, C es mayor a A y C es mayor a B. Si yo calculo la excentricidad, que acá también vamos a tener excentricidad y se va a calcular de la misma forma que la elipse, C sobre A, ya no voy a tener un denominador más grande que el numerador, sino que voy a tener un numerador, el C, es mayor a A. Si yo divido un número más grande por un número más chico, me va a dar valores mayores a 1. Por lo tanto, la excentricidad de una hipérbola nunca me puede dar un valor de 0,5, me va a dar 1, 1,2, 1,3, me va a dar 2, 3, 4, valores lejanos a 1, pero nunca me va a poder dar un número muy chiquito como en el caso de elipse. Esto tengan las diferencias, porque como les dije también en su momento en elipse, si yo les pongo una opción múltiple que diga la excentricidad de una elipse es 0,68, por más que ustedes lo van a tener que calcular, en concepto es imposible. No me puede dar, si yo divido un número más grande por un número más chico, nunca me va a dar valores menores a 1, me va a dar mayores a 1. ¿Por qué? Porque C dijimos que era mayor a A. El foco se encuentra por fuera de los vértices. En el modo de la gráfica también lo podíamos ver de esa forma, y como relación fundamental dijimos que C al cuadrado es igual a la suma de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces todo tiene como una conexión, todo tiene sentido, digamos. Va a tener dos ramas, justamente, que son esas dos ramas que les dije que en este caso todos solamente van a tener intersección con el eje de las X. Si a la hipérbola la modificamos, vamos a tener solamente intersección con el eje de las Y. ¿Qué me quiere decir a mí la excentricidad? Vean que estos valores de excentricidad, esta raíz, esta rama, mejor dicho, tiene valor de 1,1, mientras que estas que están más amplias, más alejadas de mi eje focal, tienen valores más grandes de 2, incluso de 3. Cuando E se hace más grande, cuando la excentricidad se hace más grande, valores de 2 o valores de 3, las ramas se abren más, los focos se van alejando, es decir, eso significa que los focos están más lejos del vértice, del centro, por lo tanto las ramas se despegan, están más alejadas de mi eje focal. Cuando el valor de excentricidad es más cercano a 1, las ramas van a estar más cerradas, los focos están más cerca, y las ramas se acercan más, digamos, en proximidad a mi eje focal. Esto está mucho más lejos de este eje focal, que por supuesto la rama está en colorado. O sea, a partir de la gráfica es más fácil de visualizar.
Se calcula de la misma forma que teníamos antes. ¿Qué pasa cuando mi hipérbola se modifica? Que es lo que me preguntaba recién Matías. Ven que ahí las ramas ahora sí van a tener intersección con el eje de las y, pero no tocan el eje de las x. El eje focal y el eje transverso coincide con el eje de las y, mi eje conjugado coincide con el eje de las x. ¿Cómo represento esto a partir de una ecuación? Ven que ahora voy a tener y al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Ven que ahora la variable positiva es la variable y la variable negativa es la variable x. Tengan cuidado porque estamos muy acostumbrados nosotros a tener siempre x positivo e y no importa. Como que si es positivo o negativo no hay problema, pero estamos muy acostumbrados que la primera variable siempre es la positiva y la segunda es la negativa. Y casi siempre pensamos que la primera variable siempre es x y la segunda es y. Prestemos atención en hipérbola, porque en hipérbola eso se va a modificar. Vamos a tener un orden distinto, porque siempre la primera variable es la positiva, pero en este caso no siempre la primera variable va a ser la x. Si nos ponemos a fijar acá, mi primera variable es la y como es la primera variable positiva, mi a, habíamos dicho que mi a al cuadrado siempre corresponde con la variable positiva. Entonces estaríamos quedando con y al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. De esta forma tenemos que es justamente el eje transverso se corresponde con, en este caso, coincidente con el eje coordenado y. Los focos también se van a modificar y por supuesto que los vértices también van a modificarse con respecto, en este caso, que está centrada sobre el origen del sistema. Vamos a ver un ejemplo de cómo resolver, en este caso, una ecuación de una hipérbola centrada en el origen del sistema y cómo calcular todos sus datos notables a partir de esto. Si se ponen a ver, es muy parecida, a la ecuación que vimos con elipse. 9y al cuadrado menos 4x al cuadrado igual a 36. De hecho, creo, si no me equivoco, que el 9 y el 4 son iguales porque eran diferentes coeficientes, pero acá se agrega que en vez de tener un más, tenemos un menos. Es decir, solamente el signo me está diferenciando entre una ecuación de una elipse y una ecuación de una hipérbola. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a trabajar muy parecido a lo que hicimos con elipse para poder llegar a una ecuación ordinaria, para poder encontrar cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De vuelta también vamos a dividir todo por 36, porque ambas ecuaciones están igualadas a 1. Por lo que me va a quedar en este caso 9 sobre 36 y al cuadrado menos 4 sobre 36 x al cuadrado igual a 1. Acá le puse lo de las fracciones que se lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Si yo necesito que esta fracción quede como denominador, tengo a sobre b y necesito que esta fracción quede como denominador, lo que voy a colocar como denominador es b sobre a. Se invierten las fracciones. Por lo tanto, me quedaría i al cuadrado dividido 36 novenos menos x al cuadrado dividido 36 cuartos. 36 novenos me da 4 y 36 cuartos me da 9. Es decir, estaría quedando y al cuadrado sobre 4 menos x al cuadrado sobre 9 igual a 1. Acá me tengo que fijar que mi variable positiva es la variable y, por lo tanto el denominador va a ser igual a al cuadrado. Entonces 4 es al cuadrado y 9 es b al cuadrado. Si a al cuadrado es 4, a es 2, c mi eje transverso coincidente con el eje de las y, b al cuadrado es 9, b es 3, c mi eje conjugado o imaginario, coincidente en este caso con el eje de las x. Fíjense cómo un signo me modifica absolutamente todo el cálculo, porque si hubiésemos pensado que esto es una elipse, a debería ser 9 y b debería ser 4, y al cambiar eso, se me modificarían todas las coordenadas, e incluso el dibujo que ustedes harían no coincidiría con una hipérbola. Entonces presten atención a los signos. Teniendo a y teniendo b, el centro es 0, 0,
teniendo A, 2 por A, me va a dar el eje transverso, longitud del eje transverso, longitud del eje conjugado o imaginario, coordenada de los vértices del eje transverso, en este caso voy a tener 0, 2 y 0, menos 2, coordenada de los extremos del eje conjugado, 3, 0 y menos 3, 0. Las coordenadas de los focos voy a tener que calcular cuánto vale C. Dijimos que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, por lo tanto en este caso C va a ser igual a raíz cuadrada de 4 más 9, más menos, obviamente. C va a ser igual a raíz de 13, más menos raíz de 13. Entonces puedo escribir los focos como 0 raíz de 13 o 0 menos raíz de 13. Por supuesto que para la gráfica van a tener que calcular en la calculadora cuánto es raíz de 13 para más o menos marcar. La excentricidad, raíz de 13 sobre 2, C sobre A, y me va a dar que la excentricidad, ven que acá me da valores mayores a 1, me da 1,8. Se supone que con estos valores no debería tener las ramas tan alejadas de lo que sería mi eje focal. Longitud del lado recto, 2 sobre B al cuadrado sobre A, es decir, 2 por 9 medios. Este 2 con este 2 se simplifican y me da que el lado recto es igual a 9. Hasta acá todo lo hemos visto en la elipse. Foco, centro, todo esto ya lo hemos visto. ¿Qué se agrega ahora? Se agrega lo que se denominan asíntotas. Las asíntotas son rectas imaginarias, son las diagonales del rectángulo que se forma gracias a los vértices B y B' y los extremos de los ejes conjugados A y A'. Si nosotros vemos, en realidad, volvamos atrás a un dibujo, esto era eje coincidente con el eje de las Y, bueno, es justamente este gráfico. A partir de este vértice y de este vértice, y de este, que puedo calcular justamente sus coordenadas, es que yo formo este rectángulo, justamente que pasa por los vértices mayores de los ejes conjugados y de los ejes imaginarios. Las asíntotas son rectas que pasan por el centro de este rectángulo. En este caso, el centro del rectángulo coincide con el punto 0, 0. Pero cuando esta elipse se traslade, ese punto de corte entre estas dos rectas no va a ser más 0, 0, sino va a ser otro valor. Yo necesito encontrar cuál es el valor de la ecuación de estas dos rectas. ¿Cómo se hace? Vamos a volver al ejercicio. Vamos a tener dos tipos de ecuaciones. La primera, y es igual a más menos b sobre a por x, es la hipérbola horizontal en donde el eje transverso está sobre el eje de las x. La segunda, y es igual a más menos a sobre b por x, es la hipérbola vertical, el eje transverso sobre el eje de las y. Es decir, en este caso, que tenemos eje transverso sobre el eje de las y, vamos a utilizar justamente la segunda, y es igual a más menos a sobre b por x. Si tuviéramos eje transverso sobre el eje de las x, utilizaríamos es igual a más menos de b sobre a. ¿Cómo nace esta ecuación? Porque nosotros acá directamente lo que tenemos que hacer es reemplazar a y b, nada más. O sea, me estaría quedando y es igual. La primera recta me va a quedar 2/3 de x, la segunda y es igual a menos 2/3 de x. Simplemente reemplazo el valor de a y de b. Pero ¿de dónde surge esa ecuación, justamente? Si nosotros partimos del ejercicio donde empezamos, que decía 9y al cuadrado menos 4x al cuadrado igualado a 36, si a ese 36 le coloco 0, es decir, igual la primera parte, pero no coloco mi término independiente, yo a esta lo podría factoriar, podría justamente expresar esta resta de cuadrados como la multiplicación de dos binomios. ¿Qué quiere decir? Puedo sacar la raíz cuadrada del primer término, me va a dar 3y, y puedo sacar la raíz cuadrada del segundo término y me va a dar 2x. Como tengo signo negativo, el primer binomio, 3y menos 2x, va a ser con signo negativo, y el segundo va a tener que ser con signo positivo. No puedo colocar los dos positivos porque no me daría negativo, y no puedo colocar los dos negativos porque me daría positivo. Entonces, ¿cómo factoreo este término?
como 3y menos 2x por 3y más 2x. Si yo acá hago distributiva, me va a dar 9y al cuadrado menos 4x al cuadrado. Es decir, estoy descomponiendo en dos binomios y estoy traduciendo una resta en una multiplicación de dos binomios. Si yo tomara cada uno de estos dos binomios como dos ecuaciones distintas, me daría 3y menos 2x igual a 0, la primera ecuación, y la segunda me estaría dando 3y más 2x igual a 0. Si de las dos ecuaciones yo despejo y, el primero me va a quedar que y es igual a 2/3 de x, la segunda me va a dar que y es igual a menos 2/3 de x. La misma forma que me darían las asíntotas si yo reemplazo el valor de a y de b y digo que y es igual a más menos porque una ecuación me tiene que quedar positiva y la otra ecuación me queda negativa, tal cual como quedó acá abajo. Y es igual a 2/3 de x y es igual a menos 2/3 de x. Tendrán que ustedes acordarse que esto es con el eje transverso sobre el eje de las y si rotamos los términos, esto sería una hipérbola con el eje transverso sobre el eje de las x. Estas dos ecuaciones representan las dos ecuaciones de mi asíntota. Justamente, una tendrá una pendiente positiva y otra tendrá una pendiente negativa. No hace falta colocar exactamente cuál es cuál, pero sabemos que uno iría para arriba y otro vendría para abajo. Ahora, analizando estas rectas, ¿cuál sería el punto de corte que tienen esas rectas con respecto al eje? Cero. Bien, es 0 porque recordemos que cuando veíamos recta, teníamos que y es igual a mx más b. Mi pendiente sería 2/3 y este menos 2/3. Es una ecuación de una recta que ya la hemos visto antes. En este caso el valor de b es 0, pero ¿por qué 0? Porque dijimos que el centro de mi elipse coincide, que acá lo tengo graficado, coincide con el punto 0, 0. Pero cuando esa elipse, esa hipérbola, perdón, se traslade, ya no va a ser 0, 0. Entonces vamos a ver que las ecuaciones de las asíntotas, de las hipérboles trasladadas, que están modificadas, que no coincide mi centro con el punto 0, 0, esas ecuaciones de las asíntotas van a empezar a tener términos en B. Van a tener una ordenada al origen, en donde ya vamos a tener una ecuación de la recta un poco más compleja, más completa, mejor dicho, porque no va a ser solamente y es igual a mx, a la pendiente, sino que se le va a agregar otro término más, porque justamente el corte de esas rectas ya no van a ser los valores 0, 0, sino que va a ser otro valor distinto, producto de haber trasladado esa hipérbola a alguno de los cuadrantes. A modo de gráfica, si ustedes deberían graficar, lo que primero les aconsejo es que grafiquen los vértices. Acá tenemos 3, 0, menos 3, 0, 0, 2 y 0, menos 2. Después podemos graficar los focos. Recuerden siempre que los focos van por fuera de las ramas. Acá la rama estaría en este vértice y en este otro. A partir de los vértices es que podemos formar este rectángulo. Y las asíntotas deben pasar por el centro de este rectángulo mediante la intersección de ambas. Ven que intersectan a los ejes en el valor de 0, por lo tanto no deberíamos tener un ordenado al origen en nuestra ecuación. Sabemos que el b vale 0, pero no se escribe en la ecuación de la recta. Esta sería en este caso esta hipérbola graficada, en donde tendríamos las ramas, tendríamos las asíntotas, los vértices y los focos. Calculando cada uno de los datos, es que nosotros podemos terminar de graficar todo. ¿Qué pasa cuando se desplaza? Es muy parecido a la ecuación de la elipse, lo único que se modifica es este signo negativo. X menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado. En este caso mi elipse va a estar paralelo, mi eje focal o mi eje transverso al eje de las x. Acá también mi a al cuadrado va a coincidir
con la variable positiva. Acá tengo variable positiva en X y mi variable negativa en Y. Mis coordenadas, vamos a tener H menos A punto y coma K, H más A punto y coma K. Los focos H menos C punto y coma K, H más C punto y coma K son muy similares. Y mi vértice en este caso imaginario, H punto y coma K menos B y H punto y coma K más B. Vuelve a aparecer el valor de H y de K porque ya el centro no va a coincidir con los valores de 0, 0, sino que va a tener un valor nuevo. Trasladamos los ejes coordenados X e Y de modo que coinciden con el nuevo centro y ahí aparece X' y prima. Reemplazamos de la misma forma y llegamos a la misma ecuación. La diferencia con la elipse es que acá no tenemos un valor positivo, sino que tenemos un signo negativo. Y que justamente los denominadores van a coincidir el valor de A al cuadrado con la variable positiva. Si se nos traslada de la otra forma, con el eje transverso coincidente al eje de las Y, vamos a tener Y menos K al cuadrado sobre A al cuadrado, menos X menos H al cuadrado sobre B al cuadrado. Ven que acá la primera variable positiva es la variable Y. En donde también se me van a modificar justamente las coordenadas. Mi eje transverso ahora va a ser H para C, para X, K menos A, H punto y coma, K más A. El foco también el valor de H para X, K menos C o K más C, dependiendo de un lado y del otro. Y mi eje imaginario o eje conjugado, H menos B para X y el valor de K para Y. Y acá me va a quedar H más B, punto y coma, K. Todas estas coordenadas les sugiero que hagan un grafiquito y lo vayan ordenando con elipse, con hipérbola y vayan viendo las diferencias. A todo esto, el ejercicio en sí, lo que vamos a ver nosotros en cuanto a hipérbola, no es este. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando tenemos esta ecuación general? Y tenemos que trabajar para poder encontrar nuestra ecuación ordinaria. Vamos a ver este ejercicio y uno más. Si se ponen a ver ya a simple vista, podemos ver que mi variable X es negativa, 1, menos 1, y mi variable Y es 3 positiva. Es decir, ya veo que los dos coeficientes son distintos y son de distinto signo. Por lo tanto, estamos enfrente de una ecuación general de una hipérbola. ¿Qué les sugiero yo que hagan ustedes? Que pongan primero la variable positiva y después la variable negativa. Pero que se acuerden que en este caso, por ejemplo, mi variable positiva va a ser la variable Y y la variable negativa va a ser la variable X. Que no se confundan cuando vuelvan a traspasar y que no pongan X primero y después Y. Tendemos siempre a hacer eso. En este caso hay que prestar atención. Voy a agrupar las variables Y por un lado y la variable X por el otro. Y lo que me va a quedar es 3Y al cuadrado menos 6Y menos X al cuadrado más 4X, y el término independiente lo voy a pasar para el otro lado. Lo del término independiente siempre pasa lo mismo. Hay que pasarlo para el otro lado porque no es ni de X ni de Y. Y acá voy a tener que también completar cuadrados y voy a tener que también sacar factor común para que mis variables cuadráticas queden con el 1 positivo. Entonces, para Y saco factor común 3 y me va a quedar Y al cuadrado menos 2Y, perdón. Y voy a tener que empezar a colocar este signo negativo. Si yo a este signo negativo lo dejo entre los paréntesis y acá pongo un más, después se me va a hacer muy difícil en mi ecuación ordinaria que quede este signo negativo entre medio y se me va a empezar a confundir con una elipse. Entonces, este signo de menos X al cuadrado lo voy a tener que sacar por fuera. Pero ojo, si yo saco este signo negativo por fuera y coloco paréntesis, este más 4x deja de ser más 4x y se transforma en menos 4. Porque si yo a este signo negativo le hago propiedad distributiva, menos por x al cuadrado me va a dar el menos x al cuadrado de arriba.
y menos por menos 4x me va a dar por consiguiente el más 4x de arriba. Si yo no me acuerdo y acá coloco un más, los signos no me van a dar después y voy a tener algún error. Entonces, saco factor común menos 1, porque este x tiene que estar acompañado del 1 positivo, y al sacar factor común menos 1 se me modifica también el signo del término lineal. Hasta acá es lo que hemos hecho hasta ahora. Voy a tener que completar cuadrados. El menos 2, en este caso, que está acá de este lado, menos 2 dividido 2 elevado al cuadrado, me va a dar 1. Y para menos 4, acá también, menos 4 dividido 2 elevado al cuadrado, me da 4. Voy a justamente completar y voy a escribir los trinomios. Me va a quedar 3 factor de y al cuadrado menos 2y más 1, menos x al cuadrado menos 4x más 4. ¿Qué es lo que escribo del otro lado? Del otro lado voy a escribir el 3 por 1, que es este 3 que tenemos acá, y voy a escribir el menos 1 por 4. Recuerden que acá tenemos un menos 1 que me cambia el signo a todo lo que está en el segundo trinomio cuadrado perfecto. Por eso acá que yo coloco 13 menos 4 más 3. Recuerden que acá hay un factor común que es menos 1. 13 menos 4 más 3 me va a dar 12. Y acá voy a tener justamente 3 factor de y menos 1 al cuadrado menos x menos 2 al cuadrado. Divido todo por 12 para que este valor del otro lado del igual me quede 1. Al dividir todo por 12 me va a quedar 12 sobre 3, que me va a dar 4. Hacemos lo de la fracción, es lo mismo que yo tuviera 12 por un tercio, menos, y acá me va a quedar 12 porque no tengo con qué simplificar arriba. Ahora yo les pregunto a ustedes, esta hipérbola está trasladada, su eje transverso va a ser paralelo ¿a cuál de los dos ejes? Recordemos que el valor de a al cuadrado coincide con la variable positiva. Por lo tanto, mi variable positiva acá, mi variable y. Mi hipérbola, el eje transverso va a ser paralelo al eje de las y, en donde a al cuadrado va a ser 4 y b al cuadrado va a ser 12. Se tienen que fijar cuál de las dos variables tenemos nosotras positiva, y la variable que esté positiva, que en este caso es la variable y, porque la variable negativa x tiene este signo que la hace negativa, me fijo en el denominador y esto va a ser igual a al cuadrado. Es decir, a al cuadrado es 4, b al cuadrado es 12. Mi centro, en este caso, va a ser el valor de 2, porque recordemos que x está con h e y está con k. Entonces, mi variable en este caso, mi centro va a ser 2h y 1k. 2,1. Por más que tengan primero este término y después el segundo, no escriban el centro como 1, 2. Fíjense que primero siempre va la variable que está con x, que en este caso es h, 2, y después tenemos la variable k, que va con y. Centro, 2 y 1, a al cuadrado es 4, b al cuadrado es 12, y a partir de ahí ya pueden calcular todo el resto. Pueden calcular c, los focos, los vértices, incluso las asíntotas. De hecho, acá tenemos un ejercicio, también muy parecido al que hemos hecho recién, pero más completo. A partir de esta ecuación, hallar su ecuación ordinaria, calcular todos sus elementos notables y graficar. Estos son los modelos de ejercicio que se toman. En este caso, vamos a tener x al cuadrado positivo y negativo, x1, c, en este caso A1, C menos 9, diferente coeficiente, diferente signo, están los términos lineales, por lo tanto está desplazada, podemos decir que es una hipérbola. Y acá tienen los mismos pasos que vimos recién, exactamente los mismos. Agrupo los términos semejantes, x con x y con y, paso el término independiente para el otro lado. En este caso, para x no voy a tener que sacar factor común porque tengo el x solito con 1 positivo.
Pero para ahí sí voy a tener que sacar factor común. Y ojo que siempre los factores comunes, los términos negativos, el factor común es un valor negativo, es decir, saco factor común menos 9. Por lo tanto, y al cuadrado me va a quedar como positivo, y el 36i dividido en menos 9 me va a dar menos 4i. Cuidado con los signos. Completo cuadrados, el primer término me va a quedar menos 4 sobre 2 al cuadrado, el segundo término también me queda menos 4 sobre 2 al cuadrado, pero cuando lo paso para el otro lado, lo que yo completé para el trinomio cuadrado perfecto ni, lo tengo que multiplicar por menos 9, no se olviden. El primero no tuve que sacar factor común, así que directamente lo coloco menos 4 sobre 2 al cuadrado. Resuelvo y me va a quedar x al cuadrado menos 4x más 4, menos 9 por y al cuadrado menos 4y más 4, todo esto igualado a 9. Cuando resolví todos estos elementos me dio que es igual a 9. Estos trinomios cuadrados perfectos los voy a escribir como binomio, esto ya lo hemos visto cómo se hace. Igualo todo a 9, si yo hago 9 dividido en 9 para que esto me quede 1, me va a quedar 5 menos 2 al cuadrado sobre 9, menos, y menos 2 al cuadrado sobre 1, porque este 9 de acá va a simplificar el denominador. Y acá es cuando digo, ¿cuál de los dos variables son positivas? En este caso es la variable x, por lo tanto este 9 que tengo como denominador va a ser igual a al cuadrado. A al cuadrado es 9, b al cuadrado es 1, entonces a es 3, b es 1, y el centro acá en este caso va a ser 2 y 2. Puedo la longitud del eje transverso, que es 6, longitud del eje imaginario, 2, y empiezo con los vértices. 5, 2, h más a, punto y coma k, h menos a, punto y coma k. Coordenada de los ejes conjugados o imaginarios, h punto y coma k más b, h punto y coma k menos b, 2, 3 y 2 y 1. Empiezo a calcular los vértices mayores, en este caso eje transverso, eje conjugado. Teniendo a y b puedo calcular c. C es raíz de 10. Y lo que se modifica acá, si bien bueno, excentricidad, raíz de 10 sobre 3, es lo que serían las asíntotas. Fíjense que las ecuaciones de las asíntotas con una hipérbola trasladada no es la misma que vimos antes. Con una hipérbola trasladada, las ecuaciones van a ser i menos k es igual a más menos b sobre a o a sobre b. Veremos cuál de las dos tenemos que utilizar, dependiendo si el eje transverso está paralelo al eje de las y o paralelo al eje de las x. Y este factor por x menos h. Esta ecuación que ven acá es muy parecida a la que veíamos nosotros, y menos i1 es igual a m por x menos x1. Esta ecuación la vimos mucho en recta. Era una recta que pasaba por un punto con pendiente conocida. Si nos ponemos a ver, el valor de k sería mi i sub 1, b sobre a o a sobre b sería el valor de mi pendiente, y x menos h es análogo a x menos x1. En este caso sería la ecuación de una recta con pendiente conocida, en donde su centro se modifica, y vamos a tener coordenadas nuevas para h y para k, y h y k ya no coincide con el origen del sistema. Si reemplazamos los puntos, k es 2, h es 2, y en este caso vamos a tener que utilizar, teníamos que era paralelo al eje de las x, por lo tanto vamos a utilizar la primera, i menos k es igual a más menos b sobre a por x menos h. Reemplazamos los valores de h y k, que ya los calculamos, por 2, y b sobre a me va a quedar 1/3, y acá voy a tener que resolver. Acá hago propiedad distributiva en ambos lados, y me va a quedar que i menos 2 es igual a 1/3 por x menos 2/3, y acá abajo me va a quedar i menos 2 igual a menos 1/3 por x, más 2/3. Tengo que despejar i en cada una, y fíjense que los términos independientes no son los mismos para cada una de las ecuaciones. Cuando ustedes resuelven, les va a dar el primero, i es igual a 1/3 de x más 4/3,
y la otra les va a dar que y es igual a menos 1/3 de x más 8/3. Justamente por los signos, después cuando suman, los valores, los términos de independencia, en realidad las ordenadas al origen les dan valores distintos. Tienen que saber distinguir cuál de las dos ecuaciones tienen que utilizar, dependiendo cuál es mi eje focal, y reemplazar los valores de h y de k por los que ya hemos obtenido, y de a y de b también que lo hemos obtenido anteriormente. A partir de esto que ustedes pueden elegir, no elegir, sino obtener las ecuaciones de las asíntotas. Esta es la primera y esta sería la segunda. No sé si esto tiene gráfico, no está el gráfico, pero deberían poder graficar con los vértices del eje transverso, del eje conjugado, formar lo que es el cuadradito ese que vimos, que en realidad es imaginario para nosotros después poder pasar las asíntotas, y cada una de las ramas de esta hipérbola tienen que coincidir, tiene que pasar por el vértice, y dependiendo del valor de excentricidad verán si están más cercas al eje focal o están más alejadas. Este tipo de ejercicio es el que se toma en los parciales. Se les da esta ecuación, ya se los dije varias veces. Identifican de qué se trata y a partir de ahí calculan los datos notables y grafican. Fíjense que la mayoría de las ecuaciones siempre se traducen con completar cuadrados, sacar factor común, multiplicar, así que practiquen eso porque es lo que más se utiliza, y si se equivocan en eso se van a equivocar en todo. Entonces, fíjense de no tener problemas, o sea, no cometer errores en cuanto a signos o en cuanto a factor común, o cuando traspasan la ecuación y la vuelven a escribir en sus hojas, de escribirlas correctamente y no confundirse en algún signo, en algún valor, porque esos errores pagos después les cuestan todo el ejercicio. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Bien. Y vamos a ver lo que nos quede de tiempo, que no creo que terminemos, pero de verdad, no sé a quién se le ocurre poner que en 2 clases podemos ver todo esto, pero bueno, hay que respetar los horarios. Vamos a ver si podemos ver un poquito de parábolas. Si no terminamos, lo terminamos el lunes. Pasa que espacios vectoriales es muy largo, y la verdad que no quisiera consumir clases de